A nivel global no es algo fácil, y no es algo fácil porque es difícil conocer todo lo que está pasando en el mundo de la economía de comunión hoy, ¿no? Yo participo de un grupo internacional que es la Comisión Internacional, donde somos 9 personas de distintos países del mundo, ¿no? De Corea, de Eslovaquia, de África, de la África es de Nigeria, de Portugal, de todas partes del mundo, ¿no? Y lo que sabemos es aquello que nos llega, porque es muy difícil, porque estamos en más de 190 países. Y también es muy difícil porque, como explicaba Adriana hoy, Economía de Comunión no es un proyecto de cómo hacemos una empresa. No tenemos un manual de procedimiento. También sería imposible tenerlo, porque si estamos en 190 países, imagínense que la cultura en África no es la misma que la cultura en Argentina, ni la misma que la cultura en Estados Unidos de América, ¿no? Eso hace que sea realmente muy compleja la vida de la economía de comunión y difícil de descubrir. Por eso yo, a ver, ¿con cuál se pasa? Con este. Yo lo representé ahí con la teoría del iceberg, ¿no? La teoría del iceberg, aquella teoría la deben conocer de otras exposiciones, donde se dice que lo que se alcanza a apreciar de la realidad siempre es un mínimo porcentaje, ¿no? Entonces, bueno, esto que les decía hace que conozcamos muy poco, ¿no? Pero bueno, algunas cosas que sí conocemos les puedo comentar, ¿no? Y es que la economía de comunión ha tenido desarrollo en las distintas áreas, ¿no? Adriana hoy nos hablaba de que trabajan personas académicas, por ejemplo. Entonces, en el mundo de la cultura hemos tenido importantes desarrollos en la economía de comunión, ¿no? Como una escuela de economía civil que ha nacido en Italia, que se ha recuperado toda una vieja tradición de la economía, donde se centraba la economía en las relaciones civiles y en el bien común, ¿no? Cosa que tiene mucho que ver con lo que nosotros hoy hablamos de economía de comunión. Entonces hay economistas muy respetados que hoy están trabajando en esa escuela de economía civil creando una nueva escuela económica, ¿no? EOSIN, que es un proyecto de incubación de empresas con los valores de economía de comunión. La Prophetic Economy, que fue un proyecto de incluir a todos los movimientos de origen religioso, no solo católicos, en todas aquellas actividades económicas que estos movimientos habían desarrollado para poder conocernos, ¿no? Porque no podemos creer que nosotros tenemos la verdad plena y que vamos a cambiar el mundo. En realidad, el mundo va cambiando hacia eso. Aunque no lo queramos ver, aunque nos parezca que todo es individualismo, si nosotros vemos hoy cómo el mundo vive y cómo vivía en el medioevo, el mundo va evolucionando positivamente. Y ese cambio positivo se viene dando por el cambio que cada una de las personas o de las instituciones o de los movimientos, también los movimientos religiosos vienen haciendo en ese sentido. Hoy también decían que muchas veces las noticias son todo noticias negativas y eso es lo que vemos, por eso pensamos que el mundo es eso. Pero el mundo no, en realidad es mucho más que eso, son mucho más los árboles que crecen que los árboles que caen, ¿no? Y bueno, Economía de Francisco, que es la última expresión que ha nacido para los jóvenes. El Papa lanzó una carta llamando a los jóvenes, no solo a los jóvenes de la Iglesia Católica, sino a los jóvenes del mundo, a pedirles que trabajen por una nueva economía. Entonces se creó este movimiento global, Economía de Francisco, que ahora justamente la semana próxima se está firmando una fundación para juntar fondos para todos estos proyectos que los jóvenes están haciendo por una nueva economía. Bueno, en el ámbito de las empresas, acá puse algunas de las primeras empresas de economía de comunión. En el año 91, cuando se lanzó el proyecto de Economía de Comunión, los primeros que adhirieron eran aquellas empresas que ya estaban, digamos así, o aquellos locos que dijeron tenemos que hacer una empresa de Economía de Comunión y empezaron a trabajar. Y algunas de esas empresas han tenido desarrollos muy interesantes. Voy a decir algunos nomás porque quiero ir rápido por el tiempo, pero por ejemplo John Mundell
de Estados Unidos, que celebra sus 25 años, creo que desde el anteaño pasado, esa foto. Joe Mundell está ahora como responsable en el Vaticano de la plataforma para la ecología, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la encíclica que el Papa hizo sobre el cuidado del medio ambiente y la casa común, ¿no? Él está hoy de responsable porque es líder de 25 años de haber trabajado. Esta empresa la formó por Economía de Comunión. Y él siempre trabajó por el tema ecológico, haciendo grandes desarrollos en ese sentido. Itzikit, que es una empresa de Bélgica, este empresario también era un ingeniero, trabajaba como ingeniero, le iba muy bien, y en el 91 escuchó hablar de Economía de Comunión y dijo, tengo que hacer Economía de Comunión. Creó esta empresa Itzikit que vende todos los productos para que uno haga las instalaciones en su casa, las instalaciones sanitarias, eléctricas, de agua. Lo que ellos te dan es todo el asesoramiento profesional, te hacen todos los planos, las aprobaciones, vos te llevas las cosas, haces la instalación, después van y lo certifican para que presentes en la municipalidad y puedas ir a probar. Le fue muy bien con esa empresa, tiene muchas tiendas en Bélgica y con el dinero que ha generado con su empresa creó una fundación que está dentro de otra fundación del rey de Bélgica, que todo el dinero de esa fundación se destina para todos los proyectos de Economía de Comunión, Economía de Francisco. Y entonces de esa manera él creó una estructura que cuando él no esté más ya no dependa de quién sea la empresa o si sus hijos, sino que esa fundación que creó con todo ese fondo, ese dinero que acumuló, va a seguir generando una nueva economía a futuro. Bueno, algunas de las empresas que conocemos ahora, que no son nuevas, pero que las conocemos ahora, por ejemplo, Sun Sindan es una panadería de Corea del Sur que tiene 1.100 y pico de empleados. Tiene varias tiendas de panadería, tiene 7 restaurantes, y ellos nacieron cuando su abuelo vino de Corea del Norte, huyendo, digamos, de la guerra de Corea del Norte, y yendo hacia Corea del Sur, no tenían nada, un sacerdote le da 2 bolsas de harina. Con esas bolsas de harina comenzó a hacer pan, vendía el pan, y el pan que le sobraba se lo daba a los pobres, ¿no? Así empezó a crear su panadería, y después que empezó a hacer, él seguía siempre dando el pan que le quedaba a los pobres, pero los pobres eran tantos por la gente que huía de la guerra y todos los problemas que había, que no alcanzaba. Entonces a veces hasta abría la panadería después de cerrada para hacer pan, para darle a los pobres que no le había alcanzado a dar. Ellos hoy siguen dando todo lo que les sobra y producen también pan aparte para muchos comedores, sanatorios, instituciones, obras de caridad, digamos, ¿no? Ahora son gigantes, así que ayudan a mucha más cantidad de... Hay un pequeño videíto que tal vez lo ponemos solo porque es pintoresco, digamos, ¿no? El de arriba. Sí. Mientras pasan, les digo algunas cosas de las que hacen, ¿no? Por ejemplo, tienen un programa de formación para todos los empleados que está basado en las líneas de cómo conducir una empresa de economía de comunión. Entonces, todos los empleados pueden formarse con ese programa. Después tienen un programa de construcción para los empleados de las casas, así que tienen financiamiento para la construcción de la casa de los empleados. Son miles de acciones que hacen, porque ya son tantos ellos, ¿no?, que han dividido la empresa por áreas y tienen empleados que están desde siempre con ellos, que se ocupan de las distintas áreas o de los distintos
proyectos que tienen para ayudar a la comunidad, ¿no? Tal vez si nos vemos de vuelta después de octubre, que voy a estar allá porque la Comisión Internacional nos reunimos en Corea esta vez, les puedo contar más cosas porque la voy a conocer personalmente, ¿no? Pero bueno, es lindo también ver cómo Grupo Azul recién nos contaba experiencias tan profundas con una empresa pequeña o mediana, no sé, pero también una empresa de 1.100 empleados puede vivir la economía de comunión y de una manera muy radical. O sea, a mí eso me demuestra que esto no es un modelo para aplicar en una determinada escala de empresa. Hace muchísimos años una vez, Stefano Samani, que algunos lo conocen acá, que es uno de los profesores que está en Economía Civil, me pregunta en ese momento, ¿cuántos empleados tenés vos? 10, y si a esa escala podés. Ahora yo quisiera que vaya a Corea del Sur y conozca esto, porque a esta escala hay que poder, ¿no? Bueno, bueno, solo para ir rápido, no les cuento tanto de las otras, más pinturas, es una, bueno, este es un videíto de la cola de los clientes frente a la panadería para entrar los días de fiesta, en Corea todavía, no termina más la cola. Bueno, Mass Paint es una fábrica de pinturas que está en Dubái. En Dubái vienen a trabajar los trabajadores del África, digamos, ¿no? Y muchas veces ellos se endeudan terriblemente para poder ir a trabajar allá, ¿no? Porque pagar la visa y poder ir es carísimo. Entonces ellos lo que hicieron fue armar todo un sistema de créditos sin intereses para que estas personas salgan de la usura que contraen para poder venir y entonces que se puedan desarrollar ahí, ¿no? Otra cosa que les preguntaban es cómo hacen ellos con el cuidado del medio ambiente, porque en Dubái no hay exigencias, digamos, ¿no? Porque es libre mercado anárquico, entonces, bueno, se puede hacer lo que uno quiera. Y ellos dicen que ellos han traído de Italia las mejores máquinas, las que más cuidan el medio ambiente, aunque fabrican pintura, digamos, pero tienen los procesos más altos de calidad de certificación del cuidado del medio ambiente en un país que no lo exige, digamos, pero lo hacen por valores propios, ¿no? Boomerang Viajes, por ejemplo, que es una empresa argentina de Buenos Aires, ha sido pionera en el desarrollo del turismo sustentable y solidario, todo el norte de Argentina, involucrando a las comunidades, desarrollando en las casas de los pequeños productores que puedan acoger al turismo, educando a aquellos turistas que llevan al cuidado del medio ambiente y al cuidado de la cultura del lugar, porque muchas veces hay un problema de contaminación cultural, ¿no? Muchas veces nos pasa también a nosotros que queremos desde nuestra cabeza entender las cosas que las personas viven y en realidad lo que uno tiene que hacer es lograr entender con su cabeza, no con la nuestra, ¿no? La otra es una cooperativa nacida en Italia. En Italia, en Economía de Comunión, hay un mundo de cooperativas, sobre todo de cooperativas que se ocupan de los discapacitados, de los ancianos. Es fantástico, las cooperativas sociales se llaman. Esta, por ejemplo, es una cooperativa del sur de Italia que se encarga de la ancianidad, ¿no? Bueno, después también en Argentina también tenemos innovación en Economía de Comunión. Entonces yo acá puse Empresas 2.0 porque es lindo que se dio simultáneamente sin ponerse de acuerdo, que han nacido 3 nuevas empresas de Economía de Comunión que están hechas, formadas por personas que ya tenían su empresa de Economía de Comunión, que adhirieron de toda la vida a la Economía de Comunión, algunos desde sus ámbitos, algunos no es un empresario, por ejemplo, en el caso de la escuela, hay alguien que era un directivo de escuelas, ¿no? Que participaba de Economía de Comunión, que participaba como académico, y lo que han hecho es ponerse juntos a trabajar, empresarios de Economía de Comunión o personas que adherían a la Economía de Comunión, para crear un cambio real concreto a través de una empresa en la sociedad, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, el caso de la escuela Chiara Lubich, donde era un centro para hacer encuentros, retiros del movimiento, que ya no se ocupaba tanto, y entonces ahí se ha creado una escuela en el barrio José Cepaz,
que es un barrio que tiene muchas carencias, muchas necesidades, donde dos empresarios de Economía Comunión, empresas de Economía Comunión, han puesto recursos, dinero, tiempo para crear una fundación junto con esta otra persona que es directivo de escuela y sabe de eso, y han creado esta escuela que ya tiene creo que 3 o 4 años, o sea, anda bien, ya va adelante, ¿no? El caso de Domus, que los tenemos acá, podrían contar ellos mejor que nosotros, pero ellos se dedican al trabajo con las familias, a la autoconstrucción de casas a través de un programa de Cáritas. Es una empresa de construcción de casas y todo demás, donde trabajan las mismas familias, construyen sus casas, pero lo más importante de todo es que la economía de comunión les da más profundidad a las relaciones que se construyen. Por lo tanto, ellos trabajan con las familias la construcción del barrio, además de la construcción de la casa. La construcción del barrio en cuanto a las relaciones, en cuanto a las relaciones entre estas personas que juntas van trabajando para construir su barrio y que van formando su espacio, creando sus espacios comunes, creando su vida en común para el futuro, ¿no? Ellos están ahora donde están haciendo Embragado. Ahora están en Bragado, pero hicieron en Lincoln. Ajá. ¿Y en dónde más? ¿9 de julio? No. En 9 de julio está el proyecto que todavía no salió aprobado. Bueno, y la novedad que hoy tuvo su asamblea acá, que en realidad es un fideicomiso de colmenas para producción de miel, en donde la participación es muy dispersa, hay personas que tienen una colmena, personas que tienen 50 colmenas, personas que tienen 20, y las utilidades de esta producción de miel, el 50% es para que las personas que son los accionistas decidan en qué la quieren invertir o si la quieren retirar, y el otro 50% es para becas de estudio para jóvenes en la Universidad Sofía, que es una universidad que forma a los jóvenes en los valores que tienen que ver con la economía de comunión, con la prosocialidad, con este cambio que queremos en el mundo, ¿no? Bueno, después están los polos de economía de comunión, que han tenido últimamente una evolución en cuanto a la inserción de empresas que no son de economía de comunión dentro de los polos. Hemos pasado años difíciles de transcurso de creación de polos, no sabíamos hacer empresas, menos vamos a saber hacer polos industriales, digamos. Entonces, la verdad que nosotros, con el ímpetu de querer hacer las cosas, a veces armamos locuras, ¿no? Y después hay que sostenerlas, pero bueno, gracias a Dios, los polos, no todos, pero los polos han ido encontrando su forma de expresarse, de llevar adelante. Tenemos un polo en Argentina, el polo Solidaridad, en donde hay una fábrica muy bien instalada de galletitas que provee el mercado local como YPF, Full, Café Martínez, Starbucks, bueno, podría nombrarle un montón, o sea que hacen cosas de calidad. También hay producción de hortalizas, hay otro tipo de cosas, pero es una realidad más bien chica, digamos, ¿no? En Italia, el Polo Leonello, que es una estructura muy grande, se hizo muy grande la estructura, sin pensar la vida que teníamos para llenar adentro, y después costó, pero se ha vendido una parte el año pasado a una empresa que estaba ya alquilando ahí. Eso posibilitó achicar la deuda que había el crédito y se logró una estabilidad financiera. Gracias a Dios no hay que seguir poniendo plata. Pero el otro día estaba en mayo pasado, porque ahora estoy de director de ese polo, porque como no consiguen gente me meten en todos lados. Y el otro día en mayo estaba en la asamblea del polo y vino a saludar una de esas empresas que están en el polo, pero que no son de economía de comunión, ¿no? Personas que alquilaron el lugar por el lugar. Y entonces le dijeron si quería pasar a saludar porque estaba en la asamblea de accionistas y como ellos están dentro del polo. Y a mí me impresionó mucho como esta persona dice, nosotros queremos estar acá. Y no solo queremos estar acá, queremos hacer una propuesta a futuro de comprar, porque nosotros no nos queremos ir de acá. Dice, no sé, dice, nosotros de la economía de comunión conocemos lo que escuchamos acá, dice, pero no sé si queremos ser de economía de comunión, pero lo que sí le digo es que queremos vivir estos valores, ¿no? Esta persona la dijo a una sala así como esta, donde estaban los accionistas del polo. Y a mí me pareció que como ya, digamos, el vivir en un mismo lugar, empresas de economía de comunión con otras que no son,
va empezando a contagiar los valores. Y es, en definitiva, eso es lo importante, porque a nosotros no nos interesa que tengan sello de economía de comunión o no, no es lo que hace el cambio, ¿no? Bueno, después hay realidades más chicas de polos naciendo, otras cerrando, como en el norte de Brasil, porque no se podía mantener y no había suficientes empresas. Como es la vida, las empresas nacen, mueren, las personas nacen, mueren, bueno, los polos también, ¿no? Después en el mundo tenemos muchas asociaciones de economía de comunión, porque los distintos países han creado formas para poder relacionarse, presentarse ante la sociedad, como la asociación que tenemos en Argentina. Tenemos una asociación internacional también, que lo que hace es tener una estructura central para poder tener la página de internet, las comunicaciones, poder organizar los eventos globales, también administrar las ayudas a las personas necesitadas con el dinero que llegan de las empresas, ¿no? Bueno, y el tema de las ayudas se dan de diversos modos, ¿no? Yo acá puse algunos ejemplos. El proyecto de Neymar, este es un proyecto que hacen desde Corea, no solo la panadería esta, sino las empresas de Corea del Sur, que empezaron a ayudar a Neymar, que es un país muy pobre de Asia, ¿no? Que tiene graves problemas. El problema que acá en Argentina, por ejemplo, no conocemos, como eso que te traban, que no podés entrar la plata del extranjero, que no te la pagan lo que vale, ese tipo de problemas que acá no sufrimos, lo sufren en Neymar. Entonces ellos empezaron a mandar plata, pero de la plata que mandaban lo que llegaba era un porcentaje muy chico. Entonces dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer? Digamos, porque no podemos seguir tirando plata si no llega. Entonces viajaron a Neymar a ver cómo era la situación que había, cómo lo podían ayudar, y encontraron que ellos eran capaces de hacer muchas artesanías lindas. Entonces ellos, ¿qué hicieron? Armaron una empresa exportadora en Neymar y una empresa importadora en Corea del Sur, entonces le compran las artesanías a las personas de Neymar y las exportan a Corea del Sur y las venden en Corea del Sur. En Corea del Sur han armado todo un negocio de ventas de artesanía para poder hacer esta ayuda social. Pero lo lindo también que a veces todas estas dificultades hacen que la ayuda no sea mandar plata, ¿no? Porque mandar plata es fácil, mando plata y me olvidé del problema. En cambio, un empresario que tiene que ir a otro país, armar una empresa, exportar, armar otra empresa para poder ayudar a esas personas, es una ayuda realmente comprometida y que crea una relación y que saca a esas personas dignamente de la pobreza porque ellos mismos generan su riqueza con las artesanías que hacen, ¿no? Bueno, hay muchas ayudas directas que se hacen a través del movimiento de los focolares o de algunos, sobre todo ahora queremos tener operadores locales en los distintos lugares que puedan hacer el seguimiento de las personas. Hay países en los cuales no tenemos generación de riqueza como para que puedan atender los pedidos de ayuda del mismo país. Por ejemplo, en África es evidente, digamos, que las ayudas en África siempre van a ser mayores a lo que África puede aportar. Entonces las otras empresas que mandamos dinero tenemos que encontrar la forma de canalizar esa ayuda en África. Les quería leer cortito un mensaje que nos mandó, son muchos mensajes que mandaron, pero uno de un joven, les leo, de un joven que fue ayudado con estas ayudas puntuales para hacer su facultad, ¿no? Se llama Mukobo Mervedi y es de Congo. Dice, cuando nuestro padre nos abandonó, yo apenas era un adolescente y estaba desesperado. Pensaba que mi madre sola nunca nos podía haber hecho estudiar. Mi sueño era convertirme algún día en médico o enfermero. Mis dos hermanas y yo sufrimos mucho para terminar la secundaria. Hoy estoy muy agradecido al proyecto de Economía de Comunión que me dio la oportunidad de estudiar. Como medicina era una carrera muy larga y muy costosa de muchos años, elegí la ciencia de la enfermería. Estos 3 años han sido hermosos porque me apasioné por mis pacientes durante los periodos de prácticas profesionales. Gracias a la economía de comunión
he aprendido a cuidar a los demás, a servir a los más pobres, a dar lo que puedo por el bien de los demás. Después, el Fagotto es un espacio que se creó en el Polo de Economía de Comunión en Italia, en donde se junta, se recoge toda la ropa usada de las personas de alrededor, de todas las personas voluntarios que hacen llegar la ropa, y se hace todo un reciclado, reacondicionado de la ropa y se las vende. Esto tiene un doble impacto muy positivo, triple diría yo, porque hay otra cosa más. El doble impacto es que esa ropa no va a terminar a la basura. En Italia, sobre todo en esa zona que es el distrito de la moda, o sea, en Italia, en toda Europa, en todos los países desarrollados, la ropa se desecha, digamos, ¿no? Se compra, se usa y se desecha. Entonces esto termina siendo un grave problema de contaminación para el medio ambiente. Entonces poder reciclar esta ropa es muy importante. Pero aparte se hace todo con voluntariado de ancianos, que en esa zona hay muchísimos ancianos solos en las casas que no tienen qué hacer. Entonces, para ellos también es un lugar común donde ir a trabajar juntos, a charlar, y con chicos discapacitados. Y los que vienen a comprar la ropa son los inmigrantes, las personas que no tienen posibilidad de comprársela en una tienda y la compran a un precio muy bajo y ellos están comprando su ropa, ¿no? Entonces, es positivo en todo punto de vista. Además, es la forma de también incluir la pobreza en un polo, en un lugar donde la pobreza es de otro tipo. La pobreza son los ancianos, son los discapacitados, son los inmigrantes, ¿no? Bueno, y a través de la AMU también hacemos proyectos de desarrollo a gran escala, como acá en el norte de Entre Ríos, de Argentina, de turismo solidario, se han hecho otros programas de microcrédito en África, o sea, se hacen programas de desarrollo integral en donde hay un grupo de personas trabajando con una ONG para crear un verdadero proceso de desarrollo, ¿no? Bueno, como conclusión, tiene que ver un poco con todo lo que dijeron antes, digamos, lo que decía al final la pregunta y la tarea para la casa que nos daba Adriana, que es lo que yo tengo que hacer en mi lugar, ¿no? Lo que nos decía el amigo, que no me acuerdo el nombre, sea aquel cambio que quiere ver en el mundo, ¿no? Y lo que nos decían ustedes concretamente, si no somos eso, ¿qué somos, digamos? A mí me parece que cada uno de nosotros tiene su metro cuadrado en el cual tiene que cambiar las cosas, porque si no, ¿qué sentido tiene la vida, no? Economía de Comunión nos invita a esto, no es hacer grandes empresas, no es hacer grandes proyectos para la pobreza, también, como lo hemos visto que pasa, digamos. Pero Economía de Comunión es sobre todo que cada uno en su lugar, cada uno en su metro cuadrado, pueda lograr que este mundo sea distinto. Gracias.